Lección número 5, para el 30 de enero de 2021. Noble Príncipe de Paz. Sábado 23 de enero, para memorizar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6. El doctor Robert Oppenheimer, quien supervisó la creación de la primera bomba atómica, compareció ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Le preguntaron si había alguna defensa a favor del arma. Por supuesto, respondió el gran físico. Y es... El doctor Oppenheimer echó un vistazo a la audiencia silenciosa y expectante y dijo suavemente: la paz. P.L. Enciclopedia, Señales de los Tiempos, página 989. Se calcula que desde el comienzo de los registros históricos, el mundo estuvo completamente en paz solo un 8% del tiempo. Durante estos años se han roto al menos 8.000 tratados. P.L. Tan, página 987. Durante el medio siglo posterior al final de la Primera Guerra Mundial, que se suponía que era la guerra para poner fin a todas las guerras, hubo 2 minutos de paz por cada año de guerra. En 1895, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, creó una fundación con el fin de establecer un premio para las personas que hacen una contribución sobresaliente a la paz. P.L. Tan, página 988. No obstante, en los últimos años, incluso algunos ganadores del Premio Nobel de la Paz han participado de violentos conflictos. Esta semana leeremos sobre el único que puede brindar paz verdadera y eterna. Domingo 24 de enero. Fin de la oscuridad para Galilea. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué Isaías capítulo 9, verso 1 comienza con una palabra, mas, pero, sin embargo, que indica un contraste con el que precede? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías capítulo 8 versos 21 y 22 describe la condición desesperada de aquellos que recurren al ocultismo y no al Dios verdadero. Por donde miren, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías capítulo 8 verso 22.
Al contrario, llegará un momento en que no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Capítulo 9, verso 1. La gente de la región de Galilea se distingue aquí por recibir la bendición especial de gran luz. Capítulo 9, verso 2. La nación se multiplicará y se alegrará porque Dios habrá quebrado el cetro de su opresor. Capítulo 9, verso 4. Aquí se describe la región del lago de Galilea porque fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglat-Pileser III tomó las regiones de Galilea y Transjordania, pertenecientes a Israel en el norte, llevó algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias. Segunda de Reyes capítulo 15, verso 29. Entonces el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la liberación. ¿A quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cetro de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuándo y cómo se cumplió la profecía de Isaías capítulo 9, versos 1 al 5? Mateo capítulo 4, versos 12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la ciudad de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No por casualidad, Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza, al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y sanar a la gente, e incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Mateo capítulo 4, verso 24. Aquí es donde vemos un ejemplo perfecto de cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento y los utiliza para prefigurar cosas que sucederán en los tiempos del Nuevo Testamento. El Señor combinó imágenes de una época con las de otra, como en Mateo capítulo 24,
cuando Jesús relacionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con la destrucción del fin del mundo. Si alguien te preguntara, ¿de qué te ha librado Jesús?, ¿qué responderías? ¿Qué testimonio personal puedes dar sobre el poder de Cristo en tu vida? Lunes 25 de enero. Un hijo nos es dado. Isaías capítulo 9 versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el tercer nacimiento especial en el libro de Isaías, después de la mención de los nacimientos de Emanuel y Majer Salal Hasbaz. ¿Qué tiene de especial el niño que se menciona en estos versículos? Fíjate que este libertador tiene varios nombres epítetos que lo describen de varias maneras. En el antiguo cercano oriente, los reyes y las deidades tenían múltiples nombres para mostrar su grandeza. Él es admirable, así como el divino ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable. Jueces capítulo 13, verso 18, la misma raíz hebrea, y luego ascendió al cielo en la llama del sacrificio sobre el altar de Manoa. Jueces capítulo 13, verso 20, prefigurando así su propia ofrenda más de 1000 años después. Se lo conoce como divino, Dios fuerte y el eterno, creador. Padre eterno, Lucas capítulo 3, verso 38, Adán, hijo de Dios. Es un rey de la dinastía de David, su reino de paz será eterno. Dados estos atributos, ¿quién solamente podría ser este niño? Escucha Lucas capítulo 2 versos 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algunos han intentado identificarlo con el rey Ezequías, pero la descripción supera con creces a cualquier ser humano común. Solo cabe una persona, Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador. Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y 14, Colosenses capítulo 1 versos 5 al 17, capítulo 2 verso 9, Hebreos capítulo 1 verso 2, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz. Ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra y siempre está con nosotros. Mateo capítulo 28 versos 18 al 20. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para siempre, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 verso 15. Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario.
Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 487 y 488. ¿Qué nos dice esta cita sobre el carácter de Dios? Martes 26 de enero. La vara de la ira de Dios. Isaías capítulo 9 verso 8 al capítulo 10 verso 34. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. De oriente los sirios y los filisteos al poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes,
¿No es el Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y a la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consume en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laís, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo.
Esta parte explica Isaías capítulo 9 versículos 1 al 5, que predice la liberación del pueblo lúgubre y angustiado que había confiado en el ocultismo y había caído presa de la conquista y la opresión militar. Tú quebraste el cetro de su opresor como en el día de Madián. Isaías capítulo 9 verso 4. Escucha los sufrimientos del pueblo de Dios según muestran los versículos anteriores. Compara con las maldiciones en Levítico capítulo 26, versos 14 al 39. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos? Levítico capítulo 26, versos 14 al 39. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueseis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga.
Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por su iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los asirios de inmediato, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Como en el período de los jueces, Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de sus insensateces para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión. Cuando persistieron en el mal y endurecieron su corazón contra él, y los llamados que él les hizo a través de sus mensajeros, retiró aún más su protección. Pero ellos continuaron rebelándose. Este ciclo se repitió en una espiral descendente hasta que Dios no pudo hacer nada más. Escucha Isaías capítulo 9 verso 8 al capítulo 10 verso 2. ¿De qué pecados es culpable el pueblo? ¿Contra quién los cometió? ¿Quién es culpable entre ellos? El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabriahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo.
Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías capítulo 10 versos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios hizo libres a los seres humanos. Era necesario, de lo contrario, nunca podríamos amarlo verdaderamente, y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás, todo para ayudarnos a comprender en qué terminamos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así con frecuencia estas cosas no lograrán que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. No obstante, hay de quienes lo usan mal. ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? ¿O tal vez todavía no entendiste el mensaje? Miércoles 27 de enero. Raíz y vástago en uno. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos.
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y a los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? En Isaías capítulo 11, verso 10, ¿qué sentido tiene esto? Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La descripción le cabe solo a Jesucristo, quien es la raíz y el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Cristo vino del linaje de David. Lucas capítulo 3, versos 29 al 31, que descendía de Adán, quien era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, verso 38, en el sentido de que Cristo lo creó. Ver primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y 14. Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente. ¿De qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Vuelve a escuchar Isaías capítulo 11. Él piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Cuando Él asuma el poder, el Señor traerá de vuelta, restaurará y unirá un remanente fiel de Israel y Judá. Comparar con Isaías capítulo 10, versos 20 al 22. Habrá una monarquía fuerte y unida en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y a otros pueblos. Pero el nuevo gobernante será más grande que David por el hecho de que restaurará la paz, incluso la esencia de la creación misma. Los depredadores ya no serán carnívoros y coexistirán en tranquilidad con su presa. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. En Isaías capítulo 11 está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda venida o de ambas. Busca en la profecía y anota qué versículos hablan acerca de qué venida. En Isaías capítulo 11, ambas venidas de Jesús se presentan como una imagen. Están enlazadas porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos por la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. ¿Qué logró Cristo en la primera venida que nos da tanta seguridad acerca de la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda venida? Jueves 28 de enero. Me has consolado. Isaías capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre,
Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías capítulo 12 es un corto salmo, canto de alabanza a Dios por su consuelo misericordioso y poderoso. El salmo, en boca de un miembro del remanente restaurado, compara la liberación prometida con la de los hebreos en el éxodo de Egipto. Ver Isaías capítulo 11, verso 16. Es como el cántico de Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Ver Éxodo capítulo 15. Compara este canto de Isaías capítulo 12 con Apocalipsis capítulo 15 versos 2 al 4 y el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué ambos alaban a Dios? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Isaías capítulo 12, verso 2 está a un paso de identificar al libertador venidero como Jesús. Dice que Dios es salvación mía y ha sido salvación para mí. El nombre Jesús significa el Señor es salvación. Comparar Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Cuál es la relevancia de la idea que contiene el nombre de Jesús, de que el Señor es salvación? El Señor no solo es salvación. Isaías capítulo 12, verso 2. Él mismo es salvación. La presencia del Santo de Israel en nuestro medio. Isaías capítulo 2, verso 6. Lo es todo para nosotros. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. No solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, verso 14. No es de extrañar que la raíz de Isaí se levantara como una señal para los pueblos. Isaías capítulo 11, verso 10. Cuando es levantado en la cruz, atrae a todos hacia sí mismo. Juan capítulo 12, versos 32 y 33. Un remanente volverá al Dios fuerte. Isaías capítulo 10, verso 21, que es el niño que nos ha nacido, el príncipe de paz. Capítulo 9, verso 6. Reflexiona sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. Lee Romanos capítulo 3, verso 24. Dice que la redención es en Jesús. La redención es algo que sucedió en Él y es a través de la gracia y la misericordia de Dios que también podemos tener una participación eterna en esa redención. En otras palabras, esa redención que estaba en Él puede llegar a ser nuestra por la fe y no por las obras, porque ninguna obra que hagamos es suficientemente buena como para redimirnos. Solo las obras que hizo Cristo, que nos acredita por fe, puede producir la redención. Esta verdad, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de salvación? Especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad.
Viernes 29 de enero, para estudiar y meditar. El corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo, a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Deseado de todas las gentes, página 33. Cristo fue quien consistió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar la gran obra. Solo el Hijo del Hombre debe ser exaltado, porque solo una naturaleza infinita podría llevar a cabo el proceso redentor. Cristo consistió en conectarse con los desleales y pecadores, participar de la naturaleza del hombre, dar su propia sangre y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre, se calculó la ira por el pecado y sin embargo Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad de cumplir las condiciones por las que la esperanza debería extenderse a una raza caída. Señales de los tiempos, 5 de marzo de 1896. Preguntas para dialogar. 1. Como vimos en Isaías capítulo 11, el Señor presentó las dos venidas de Cristo en una sola imagen. Esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, por qué algunos judíos no aceptaron a Cristo en su primera venida, porque esperaban que Él hiciera las cosas que sucederán solo en la segunda venida. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es que comprendamos adecuadamente la naturaleza de la venida de Cristo? Por ejemplo, los conceptos falsos de su segunda venida, ¿cómo pueden tender una trampa a la gente para el gran engaño de Satanás en los últimos tiempos? Ver Conflicto de los Siglos, capítulo 39. Resumen. En los días de Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, Dios le permitió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre él como resultado de la apostasía nacional. Esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa el Señor es salvación.